¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito real de tu vida? Antes de que nacieras, Dios ya había escrito un plan perfecto para ti. Efesios 1:11 nos dice: en Él también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo revela que no estamos aquí por accidente. Fuimos creados con un propósito divino, diseñado desde la eternidad. En este video exploraremos 7 cosas específicas para las que Dios te predestinó, mostrándote cómo descubrir y abrazar el propósito único que Él ha trazado para tu vida. Cada detalle de tu existencia tiene un significado profundo que encaja perfectamente en su plan. ¿Estás listo para entender las maravillosas intenciones de Dios y cómo puedes vivir plenamente en su voluntad? La respuesta se encuentra en las profundidades del plan divino de Dios, un diseño eterno que no solo incluye cada paso que das, sino que también tiene como objetivo reflejar su gloria. Desde el inicio de los tiempos, la intención de Dios ha sido clara. Su creación debía ser un reflejo de su carácter, majestad y amor. En Isaías 43:7 encontramos esta afirmación poderosa: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los formé y los hice. Esto nos recuerda que nuestras vidas no son un accidente, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado para revelar su grandeza. La gloria de Dios es el propósito último de todo lo que existe, y cuando entendemos que somos parte de este plan, nuestra percepción cambia. Tal vez hayas sentido que no eres lo suficientemente importante o que tus errores te han descalificado para algo significativo. Pero permíteme decirte que no importa quién seas o dónde estés, Dios ha puesto su marca en ti. En Génesis 1:26 leemos que Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Piensa en esto: tú llevas la imagen del Creador, un reflejo de su perfección y amor. Cada aspecto de tu vida está diseñado para mostrar al mundo quién es Él. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en lo cotidiano? ¿Cómo puede nuestra vida, aparentemente ordinaria, convertirse en un testimonio vivo de su gloria? La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo las vidas comunes se transformaron en reflejos poderosos de la gloria de Dios. Consideremos la historia de Moisés, un hombre que inicialmente dudaba de su capacidad para liderar al pueblo de Israel. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés respondió con inseguridades y excusas, pero Dios le dejó claro que su poder sería evidente a través de su obediencia. En Éxodo 3:12 Dios le aseguró: yo estaré contigo. Esa promesa no solo fue para Moisés, sino que sigue vigente para cada uno de nosotros hoy. Cuando aceptamos que Dios nos ha llamado para glorificarlo, su poder comienza a manifestarse en nuestras debilidades. Y nuestras vidas se convierten en un escenario para su grandeza. Quizás te preguntes cómo esta verdad puede aplicarse en tu vida. A menudo pensamos que glorificar a Dios requiere actos extraordinarios, pero a través de las Escrituras vemos que no es así. En Mateo 5:16 Jesús enseñó: dejen que su luz brille delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto nos muestra que glorificar a Dios comienza en lo sencillo: un acto de bondad, una palabra de aliento o incluso la fidelidad en los momentos difíciles. Cada vez que eliges reflejar el amor y la justicia de Dios, estás cumpliendo con su diseño eterno. Un ejemplo hermoso de esto es la historia de Ruth. Esta joven viuda moabita enfrentó grandes desafíos, pero su fidelidad a Dios y a su suegra Noemí se convirtieron en un testimonio que trascendió generaciones. A través de su obediencia y humildad, Ruth no solo encontró redención para su propia vida, sino que también se convirtió en un canal para la gloria de Dios al formar parte del linaje de Jesús. Esta historia nos recuerda que incluso las decisiones más pequeñas pueden tener un impacto eterno cuando se alinean con el propósito divino. Pero glorificar a Dios no siempre es fácil.
especialmente en un mundo que constantemente nos distrae de su llamado. Las presiones de la vida, los fracasos personales y las luchas internas pueden hacer que perdamos de vista nuestro propósito. Es aquí donde debemos recordar que no estamos solos en esta misión. En Filipenses 2:13, Pablo escribió: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto significa que incluso cuando nos sentimos incapaces, Dios está obrando en nosotros para llevar a cabo su plan. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere rendición y fe. Pablo lo describe en 2 Corintios 3:18, donde dice que somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Cada desafío, cada prueba y cada victoria son oportunidades para que su gloria se refleje más claramente en nuestras vidas. Tal vez has enfrentado momentos en los que sentiste que todo estaba perdido, pero recuerda que incluso en la oscuridad, Dios está trabajando. Él no desperdicia ninguna experiencia. Cada una de ellas está destinada a moldearte para su gloria. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el temor al fracaso. Pensamos que nuestras imperfecciones nos descalifican, pero Dios ve nuestras debilidades como oportunidades para manifestar su poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte esta revelación: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto no solo es un consuelo, sino una invitación a confiar en que Dios puede usar cada aspecto de nuestras vidas, incluso aquellos que consideramos defectos, para mostrar su grandeza. Considera la vida de Pedro, uno de los discípulos más destacados de Jesús. A pesar de su pasión y dedicación, Pedro negó a Jesús en un momento crucial. Sin embargo, después de su resurrección, Jesús lo restauró y lo usó poderosamente para establecer su iglesia. Esta historia nos muestra que Dios no se enfoca en nuestras fallas, sino en nuestro potencial. Cada vez que nos rendimos a Él, permitimos que su gloria se refleje a través de nosotros. La clave para vivir una vida que glorifique a Dios es mantener nuestros ojos en Él. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Este enfoque nos permite perseverar incluso cuando las circunstancias son difíciles, sabiendo que nuestro propósito trasciende este mundo. A medida que avanzamos en este viaje, debemos recordar que no estamos llamados a brillar por nuestra cuenta, sino a reflejar la luz de Cristo. Como la luna refleja la luz del sol, nosotros estamos destinados a reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Esto no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad que nos invita a vivir con intención y propósito. Cada día es una nueva oportunidad para permitir que su luz brille a través de nosotros, impactando a quienes nos rodean y glorificando su nombre. Si alguna vez has dudado de tu valor o propósito, recuerda que fuiste creado para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La Biblia nos asegura que Dios nos formó con un propósito específico, diseñado para reflejar su gloria en todas las áreas de nuestra vida. No importa cuán pequeñas o grandes sean tus acciones, cada una de ellas tiene el potencial de ser un testimonio de su amor y poder. La gloria de Dios no es solo un concepto abstracto, es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas cuando vivimos en obediencia a su palabra. Es el resultado de una relación íntima con Él, de un corazón dispuesto a rendirse y confiar en su plan. Y mientras sigas caminando en fe, puedes estar seguro de que Él completará la obra que comenzó en ti, tal como lo promete Filipenses 1:6. Cuando permitimos que nuestras vidas se alineen con su propósito, algo extraordinario ocurre. No solo encontramos sentido y dirección, sino que también inspiramos a otros a buscar lo mismo. Así como una chispa puede encender un gran fuego, tu testimonio puede ser el catalizador para que otros descubran la gloria de Dios en sus propias vidas.
En este viaje de descubrir para qué fuiste predestinado, recuerda siempre que tu vida tiene un propósito eterno. Cada paso que das, cada decisión que tomas y cada desafío que enfrentas forman parte de un plan mucho más grande, diseñado por un Dios que te conoce, te ama y te ha llamado para reflejar su gloria en todo lo que haces. ¿Estás listo para abrazar este llamado y permitir que su luz brille a través de ti? Desde el principio, Dios no solo te creó con un propósito, sino que te predestinó para algo mucho más profundo: ser parte de su familia. Este llamado no es una invitación pasajera, sino un acto de amor eterno que nos transforma completamente. Efesios 1:5 nos revela este hermoso plan. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Aquí no solo encontramos un hecho teológico, sino una verdad que cambia radicalmente nuestra identidad y la manera en que vivimos. Ser adoptados por Dios significa mucho más que una relación simbólica. En la cultura bíblica, la adopción implicaba la plena incorporación a la familia, con todos los derechos, privilegios y responsabilidades que esto conlleva. Romanos 8:15 lo expresa de manera conmovedora. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Este versículo subraya la cercanía y la intimidad que tenemos con Dios. No somos simplemente criaturas creadas por Él, somos sus hijos, amados y aceptados plenamente. La adopción divina también rompe cualquier barrera que podamos sentir debido a nuestras fallas o circunstancias. A menudo, las personas enfrentan sentimientos de rechazo, de no pertenecer, pero el amor de Dios supera todo eso. Gálatas 4:6 y 7 lo explica de manera poderosa. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esta verdad no solo es alentadora, sino que redefine completamente nuestra perspectiva. Ser herederos de Dios significa que todo lo que Él tiene y todo lo que ha prometido nos pertenece en Cristo. Cuando piensas en lo que significa ser parte de la familia de Dios, puedes comenzar a comprender el profundo cambio que esto trae a nuestras vidas. A diferencia de las relaciones humanas, que a menudo están marcadas por condiciones y expectativas, la relación con nuestro Padre Celestial está fundamentada en su gracia. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús nos da una imagen clara de este amor incondicional. Aunque el Hijo había desperdiciado todo y se encontraba en el punto más bajo de su vida, su Padre lo recibió con los brazos abiertos, celebrando su regreso. Lucas 15:20 dice: y levantándose fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Este acto de amor no solo refleja el perdón de Dios, sino su alegría al acogernos en su familia. El apóstol Juan también nos recuerda lo extraordinario de este llamado. En 1 Juan 3:1 escribe: miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Esta declaración no es simplemente un reconocimiento, sino una proclamación de nuestra identidad. Ser llamados hijos de Dios no es un título vacío, sino una realidad que transforma cada aspecto de nuestra vida. Cuando entendemos que somos parte de la familia de Dios, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos como personas desconectadas o como si no tuviéramos un propósito. Sabemos que somos amados y aceptados no por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo. Esta verdad también nos lleva a una vida de gratitud y confianza. En Efesios 2:19, Pablo escribe: por lo tanto, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este versículo reafirma que no somos extraños en el reino de Dios. Tenemos un lugar seguro y eterno en su hogar.
La idea de ser parte de la familia de Dios también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los demás creyentes. Si todos somos hijos del mismo Padre, entonces también somos hermanos y hermanas. Esta verdad nos llama a vivir en unidad, amándonos y apoyándonos mutuamente. En Juan 13:35 Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este amor no es opcional, es la evidencia de que pertenecemos a la familia de Dios. Además de la unidad, ser parte de la familia de Dios implica asumir una nueva herencia. Esta herencia no es simplemente material, sino espiritual y eterna. 1 Pedro 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Esta herencia nos asegura que nuestras vidas tienen un destino glorioso, más allá de cualquier circunstancia terrenal. Cuando miramos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios siempre deseó tener una relación cercana con su pueblo. A través de su pacto con Abraham, Dios prometió bendecir a todas las naciones, y a través de Cristo esa promesa se cumplió completamente. Efesios 1, 11, 12 nos dice: en Él también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Esto nos recuerda que nuestra adopción en la familia de Dios es parte de su plan eterno para glorificarse a través de nosotros. Ser parte de la familia de Dios también nos da una identidad y un propósito que trascienden cualquier circunstancia. A menudo las personas buscan significado en sus logros, relaciones o posesiones, pero estos son temporales y no pueden satisfacer el anhelo más profundo del corazón humano. Cuando reconocemos que nuestra identidad está en Cristo, encontramos una paz y una seguridad que nada en este mundo puede ofrecer. Filipenses 3:20 nos recuerda: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Este conocimiento nos da la fuerza para vivir con propósito, sabiendo que nuestra verdadera patria está con Dios. En el Nuevo Testamento vemos cómo los primeros cristianos vivieron esta realidad de ser una familia en Cristo. Compartían lo que tenían, oraban unos por otros y se animaban mutuamente en la fe. En Hechos 2, 42, 47 se describe cómo se reunían constantemente, partían el pan juntos y experimentaban el favor de Dios. Este modelo no solo es una inspiración, sino una invitación a vivir como una familia espiritual, reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones. La adopción divina no es solo un cambio de estatus, sino una transformación completa de nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, dejamos atrás la esclavitud del pecado y entramos en una nueva relación con Dios. Romanos 6:22 lo describe así: pero ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santidad y como fin la vida eterna. Este versículo muestra cómo ser parte de la familia de Dios nos lleva a una vida santa y plena, marcada por su gracia y su poder. A medida que profundizamos en esta verdad, debemos recordar que ser hijos de Dios no es algo que hayamos ganado, sino un regalo de su gracia. Efesios 2, 8, 9 lo deja claro: porque por gracia han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esta gracia no solo nos salva, sino que nos sostiene en cada etapa de nuestra vida. En conclusión, ser parte de la familia de Dios es un privilegio inmenso que redefine quiénes somos y cómo vivimos. Es un llamado a abrazar nuestra identidad como hijos amados, a vivir en unidad con nuestros hermanos en la fe y a confiar en la herencia eterna que nos espera. Cuando entendemos esta verdad,
nuestras vidas se llenan de propósito y esperanza, sabiendo que somos parte de un plan eterno que glorifica a nuestro Padre Celestial. Este llamado nos invita a vivir cada día con gratitud, confianza y amor, reflejando la belleza de ser hijos de Dios. Desde el principio de los tiempos, el corazón humano ha buscado un propósito que dé sentido a la existencia. Este anhelo no es casual. Fue implantado por Dios mismo, quien nos predestinó para cumplir un propósito eterno. Jeremías 29:11 nos revela su intención. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo es una promesa de seguridad, sino una afirmación de que cada detalle de nuestra vida forma parte de un diseño divino que trasciende lo temporal. Dios nunca ha sido un creador aleatorio. Todo en su obra es intencional y nuestras vidas no son la excepción. En Efesios 2:10 se nos recuerda: somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto implica que nuestras habilidades, talentos y experiencias no son casualidades, sino herramientas que Dios ha dispuesto para que cumplamos con el propósito que nos ha asignado. La Biblia nos ofrece múltiples ejemplos de cómo Dios utiliza las vidas de las personas para llevar a cabo su plan. José, hijo de Jacob, es un claro reflejo de esta verdad. Desde su juventud, Dios le dio sueños que apuntaban a un destino grandioso. Sin embargo, antes de alcanzar ese lugar de influencia, enfrentó traiciones, injusticias y años de espera. A pesar de todo, Dios estaba trabajando en cada etapa de su vida. Génesis 50:20 recoge las palabras de José a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Esta historia nos enseña que incluso los momentos más oscuros de nuestra vida tienen un propósito en el plan de Dios. Cumplir nuestro propósito no significa que todo será fácil o inmediato. De hecho, muchas veces Dios utiliza los desafíos para moldearnos y prepararnos para lo que ha planeado. En Romanos 8:28 encontramos una verdad alentadora. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos asegura que, aunque no siempre entendamos las circunstancias, podemos confiar en que Dios está orquestando cada detalle para nuestro beneficio y para su gloria. El propósito divino no se limita a nuestras metas personales. Dios nos llama a ser parte de algo mucho más grande, su misión de redimir al mundo. En Mateo 28, 19, 20, Jesús dio a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Este llamado no era solo para los 11 que lo escucharon en ese momento, sino para todos los que vendrían después, incluyendo a cada uno de nosotros. Al cumplir este propósito, no solo encontramos sentido en nuestras vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de transformación en las vidas de otros. Para vivir en el propósito que Dios nos ha dado, es fundamental estar en sintonía con su voluntad. Esto implica una relación íntima con Él, basada en la oración, la meditación en su palabra y la obediencia. En Salmos 37, 4, 5 se nos da una clave poderosa. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este pasaje no sugiere que Dios cumplirá cualquier capricho, sino que al alinearnos con su voluntad, nuestros deseos se transforman en un reflejo de su propósito. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de alguien que vivió plenamente para cumplir el propósito de Dios. Antes de su encuentro con Cristo, perseguía a los cristianos con fervor, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, en el camino a Damasco, experimentó una transformación radical que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes apóstoles del Evangelio. En Hechos 9, 15, 16,
Dios dijo acerca de Pablo: este es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones como a sus reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. La vida de Pablo nos recuerda que Dios puede redimir incluso nuestras acciones pasadas y usarlas para su gloria y su propósito. Cumplir el propósito divino también implica reconocer que nuestras vidas no nos pertenecen. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo escribe: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este llamado a honrar a Dios en todo lo que hacemos resalta la importancia de vivir con intención, sabiendo que cada decisión, grande o pequeña, puede impactar nuestro cumplimiento del propósito de Dios. La clave para descubrir y vivir nuestro propósito es buscar a Dios con sinceridad y disposición. Jeremías 29:13 nos da esta promesa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no es un acto puntual, sino un estilo de vida que nos lleva a depender completamente de Dios y a confiar en que Él revelará su plan en el momento adecuado. Cuando reflexionamos en las Escrituras, vemos que Dios no solo da propósito a las personas de manera individual, sino también colectiva. Como iglesia, estamos llamados a ser un cuerpo que trabaja en unidad para glorificar a Dios y extender su reino. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado colectivo nos recuerda que el propósito de Dios trasciende nuestras metas personales y se extiende a su misión global. A lo largo de nuestra vida habrá momentos en los que dudemos de nuestro propósito o nos sintamos desanimados por las circunstancias. Sin embargo, en esos momentos debemos recordar que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. En Isaías 41:10, Dios nos anima diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es una promesa de su presencia, sino también una garantía de que su propósito en nuestras vidas se cumplirá. El propósito eterno que Dios nos ha dado también está ligado a la esperanza de la vida eterna. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, porque no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, ya que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos invita a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que nuestras vidas en la tierra son solo una preparación para la eternidad con Dios. El propósito de Dios no solo nos da dirección, sino que también nos llena de paz y gozo. En Filipenses 4:7 se nos promete: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando confiamos en su plan y nos rendimos a su voluntad, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. A medida que seguimos descubriendo y viviendo el propósito que Dios nos ha dado, debemos recordar que no estamos solos en este camino. Él nos ha dado su Espíritu Santo como guía y consolador. En Juan 14:26 Jesús prometió: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa nos asegura que, incluso cuando enfrentemos incertidumbre, el Espíritu de Dios estará con nosotros, guiándonos hacia su propósito. En última instancia, vivir en el propósito de Dios no se trata solo de nuestras metas o sueños, sino de alinear nuestras vidas con su voluntad y permitir que Él sea glorificado
en todo lo que hacemos. Esta verdad nos invita a rendirnos completamente a Él, confiando en que su plan es bueno, perfecto y eterno. Al hacerlo, no solo encontramos sentido y dirección, sino que también cumplimos con el diseño divino para el cual fuimos creados. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dispuesto las obras de nuestras manos como parte de un plan divino. Fuimos creados no solo para existir, sino para vivir de una manera que exalte su nombre. Cada acción que llevamos a cabo, cada palabra que pronunciamos y cada decisión que tomamos tiene un peso eterno, porque hemos sido predestinados para realizar buenas obras. En Efesios 2:10 se declara con claridad: somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estas palabras no son solo una invitación, son un recordatorio de que nuestras vidas están diseñadas para reflejar su carácter a través de actos que trascienden lo terrenal. Las buenas obras no son meros actos de amabilidad aislada, son manifestaciones del Espíritu de Dios trabajando en y a través de nosotros. En el Sermón del Monte, Jesús explicó cómo nuestras acciones pueden iluminar el mundo que nos rodea. De la misma manera, dejen que su luz brille delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Este mandato no se limita a momentos extraordinarios, sino que nos llama a convertir incluso lo cotidiano en un testimonio del poder transformador de Dios. Cada vez que elegimos el amor sobre el odio, la generosidad sobre el egoísmo o la justicia sobre la indiferencia, nuestras obras señalan al mundo hacia el carácter de nuestro Creador. Dios no solo nos llama a hacer el bien, sino que también nos equipa para cumplir con este propósito. En 2 Corintios 9:8 encontramos esta promesa: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que teniendo siempre todo lo necesario, abunden en toda buena obra. Esto significa que no dependemos de nuestra fuerza o recursos limitados, sino de su provisión infinita. Él nos da las habilidades, oportunidades y recursos necesarios para llevar a cabo las obras que glorifican su nombre. Esta verdad nos libera de la ansiedad de sentirnos insuficientes, porque sabemos que no se trata de lo que podemos hacer por nuestra cuenta, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La Escritura nos muestra que las buenas obras no solo benefician a quienes las reciben, sino que también moldean nuestro carácter y nos acercan más a Dios. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este llamado a la perseverancia es crucial, especialmente en un mundo donde la bondad a menudo parece ir contra la corriente. Cada acto de servicio y compasión, aunque parezca pequeño o insignificante, tiene un impacto eterno cuando se realiza en el nombre de Dios. Estas obras no solo transforman nuestro entorno, sino que también nos transforman a nosotros, conformándonos más a la imagen de Cristo. El apóstol Santiago enfatizó la importancia de las obras como evidencia de nuestra fe. En Santiago 2:17 escribió: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Este pasaje no contradice la doctrina de la salvación por gracia, sino que muestra que la verdadera fe produce frutos visibles. Una fe viva no puede permanecer inactiva. Siempre se manifiesta en acciones que reflejan el corazón de Dios. Este principio nos invita a examinar nuestra vida y a preguntarnos si nuestras obras reflejan la transformación que hemos experimentado en Cristo. La importancia de las buenas obras también está profundamente arraigada en el ejemplo de Jesús. Durante su ministerio terrenal, Él no solo predicó el Evangelio, sino que también lo demostró a través de actos de compasión y servicio. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y ministró a los marginados. En Juan 13:15,
después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este acto humilde nos recuerda que no hay tarea demasiado pequeña o insignificante cuando se trata de servir a los demás en el nombre de Cristo. El llamado a las buenas obras no es una carga, sino un privilegio. Es una oportunidad para participar en el plan eterno de Dios y para experimentar la plenitud de vida que viene al vivir para su gloria. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones deben ser un reflejo constante de nuestra relación con Dios. Incluso las tareas más simples, cuando se hacen con gratitud y para su gloria, se convierten en actos de adoración. Es importante notar que las buenas obras no son un medio para ganar el favor de Dios, sino una respuesta a su gracia. En Tito 3:4-5 se nos dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Este pasaje refuerza que nuestras obras no son la base de nuestra salvación, sino la evidencia de que hemos sido transformados por su amor. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir de una manera que glorifique su nombre. Las buenas obras también nos conectan con la comunidad de fe y nos permiten ser instrumentos de bendición en la vida de otros. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Este llamado a la unidad y el apoyo mutuo refuerza la idea de que no estamos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento. Nuestras obras no solo impactan a quienes están fuera de la iglesia, sino que también fortalecen el cuerpo de Cristo. Además, las buenas obras son un testimonio poderoso para el mundo. En 1 Pedro 2:12 se nos anima: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, para que aunque les acusen de hacer el mal, glorifiquen a Dios al considerar sus buenas obras. Este versículo destaca cómo nuestras acciones pueden ser una luz en medio de la oscuridad, apuntando a otros hacia Cristo. A través de nuestras obras podemos demostrar el amor de Dios de una manera tangible y atraer a otros a su reino. La obra de Dios en nuestras vidas no se limita a lo que hacemos, sino que también abarca quiénes somos. En Mateo 7:16-17, Jesús dijo: por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre los frutos que estamos produciendo en nuestras vidas y a preguntarnos si reflejan el carácter de Cristo. Las buenas obras no son solo algo que hacemos, sino una expresión de lo que somos como hijos de Dios. Al reflexionar sobre el papel de las buenas obras en nuestras vidas, debemos recordar que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. En Apocalipsis 14:13 se nos dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, sus obras los acompañan. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones no solo tienen un efecto en el presente, sino que también tienen repercusiones en la eternidad. Cada obra que realizamos en obediencia a Dios contribuye al cumplimiento de su plan eterno y deja un legado que trasciende nuestra vida terrenal. El llamado a las buenas obras es, en última instancia, un llamado a vivir de acuerdo con el diseño de Dios para nuestras vidas. Es un recordatorio de que hemos sido creados con un propósito y que cada acción tiene un valor eterno cuando se hace para su gloria. Mientras caminamos en las obras que Dios ha preparado para nosotros,
No solo cumplimos con nuestro propósito, sino que también experimentamos la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. Al vivir de esta manera, no solo transformamos el mundo que nos rodea, sino que también somos transformados a la imagen de Cristo. En este viaje, recordemos siempre que no estamos solos. Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esta promesa nos asegura que mientras buscamos cumplir con las buenas obras que Él ha preparado, podemos confiar en que su gracia y su poder estarán con nosotros en cada paso del camino. Desde el principio, Dios te apartó con un propósito que trasciende lo personal: ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Esta verdad no solo es inspiradora, sino profundamente transformadora. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en un lugar alto y da luz a todos los que están en la casa. Mateo 5, 14, 15. Con estas palabras, Jesús dejó claro que cada uno de sus seguidores está llamado a reflejar su luz en todos los aspectos de la vida. La luz no es algo que se esfuerza por brillar, simplemente lo hace, porque esa es su naturaleza. De manera similar, ser luz en el mundo no se trata de actuar desde nuestras propias fuerzas, sino de permitir que la presencia de Dios brille a través de nosotros. En Juan 8:12, Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al caminar en su luz, somos transformados, y esa transformación se convierte en una fuente de esperanza para quienes nos rodean. Este llamado no es opcional ni reservado para unos pocos. Es una responsabilidad que todos compartimos como hijos de Dios. Ser luz en el mundo implica más que acciones visibles. Es un reflejo del carácter de Dios en nuestra manera de vivir. En Filipenses 2:15 se nos exhorta a vivir como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y depravada, en la cual ustedes brillan como estrellas en el universo. Esto nos recuerda que aunque estamos rodeados de un mundo que a menudo rechaza la verdad, nuestra vida debe destacarse por su pureza, amor y fidelidad a los principios divinos. Ser luz significa ser diferente, no por arrogancia o superioridad, sino porque reflejamos la santidad de aquel que nos llamó. El apóstol Pedro también enfatizó este llamado cuando escribió: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero Pedro 2:9. Este versículo destaca que nuestra identidad como hijos de Dios no solo nos define, sino que también nos impulsa a proclamar su grandeza a través de nuestra vida y testimonio. Cada acción, cada palabra y cada decisión puede ser un reflejo de su luz, iluminando el camino para quienes están en la oscuridad. La luz no solo revela lo que está oculto, sino que también guía y da dirección. En Salmos 119, 105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Este pasaje no solo nos habla de cómo la palabra de Dios nos guía personalmente, sino también de cómo al vivir conforme a ella nos convertimos en una guía para los demás. La fidelidad a la palabra no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos observan. Al vivir en obediencia, mostramos al mundo que hay un camino mejor, un camino que conduce a la vida eterna. El llamado a ser luz también implica confrontar la oscuridad, no con condena, sino con la verdad y el amor que emanan de Dios. En Efesios 5, 8, 9 se nos dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Este pasaje nos recuerda
que nuestra luz no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra conexión con Cristo. Al vivir como hijos de la luz, nuestras vidas se convierten en un testimonio visible de su gracia y su poder para transformar. La oscuridad no puede resistir la luz. Donde la luz entra, la oscuridad debe retroceder. Este principio espiritual es una realidad que debemos llevar a cada esfera de nuestra vida. No importa cuán profundo sea el nivel de tinieblas en un lugar, la luz de Dios que brilla a través de nosotros tiene el poder de disiparla. En Isaías 61:2, el profeta declaró: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad está sobre los pueblos, pero la gloria del Señor amanecerá sobre ti y su gloria se verá en ti. Este llamado a levantarse y resplandecer es tan relevante hoy como lo fue cuando se pronunció. A través de nuestras acciones y nuestra fe, podemos iluminar incluso los lugares más oscuros. Ser luz en el mundo también significa traer esperanza donde hay desesperanza. En un mundo marcado por la incertidumbre y el dolor, nuestra fe en Dios y nuestra confianza en sus promesas pueden ser una fuente de ánimo para otros. En Romanos 15:13 se nos da esta bendición: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz mientras confían en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para ser un faro de luz para quienes necesitan dirección y consuelo. Además de traer esperanza, ser luz implica también ser agentes de reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 20, Pablo escribe: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Este ministerio no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos llama a ser instrumentos de su paz en nuestras relaciones con los demás. La luz de Dios no solo ilumina el camino hacia Él, sino que también une corazones, sanando divisiones y restaurando comunidades. La importancia de ser luz en el mundo no puede subestimarse. No es solo un llamado, sino una necesidad urgente en un mundo que anhela dirección, consuelo y verdad. Jesús no solo nos encomendó este papel, sino que también nos dio el ejemplo perfecto de cómo vivirlo. En cada palabra que pronunció y en cada acto que realizó, Jesús mostró cómo la luz de Dios transforma vidas y derrota la oscuridad. Su vida es nuestro modelo y su espíritu es nuestra fortaleza para cumplir con este propósito. En cada circunstancia estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. Incluso en momentos de desafío o adversidad, podemos confiar en que su luz nunca se apaga. En Juan 1:5 se nos dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido vencerla. Este versículo nos da la certeza de que sin importar lo que enfrentemos, la luz de Dios en nosotros siempre prevalecerá. Esta promesa nos da valor para enfrentar la oscuridad con fe y esperanza, sabiendo que su gloria brillará a través de nosotros. Ser luz en el mundo no es un llamado que podamos cumplir en nuestras propias fuerzas. Requiere una dependencia constante de Dios y una conexión continua con su palabra y su espíritu. Es un proceso de transformación diaria en el que permitimos que su carácter se forme en nosotros y que su propósito se manifieste en nuestras acciones. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta transformación nos capacita para cumplir con nuestro llamado y para llevar su luz a todos los rincones del mundo. El llamado a ser luz no es una carga, sino un privilegio. Es una oportunidad
para participar en el plan eterno de Dios y para mostrar al mundo la belleza de su amor y su gracia. Cada acto de bondad, cada palabra de verdad y cada expresión de amor son destellos de su luz que iluminan la oscuridad y señalan a otros hacia Él. Al vivir de esta manera, no solo cumplimos con nuestro propósito, sino que también experimentamos la plenitud de vida que solo Dios puede dar. Este llamado nos invita a vivir con valentía, fidelidad y pasión, sabiendo que nuestra luz, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar el mundo. Desde el principio, Dios diseñó cada detalle de tu existencia con un propósito eterno en mente. Más allá de los días y las luchas que enfrentamos en esta tierra, hay una certeza que lo transforma todo. Nuestro destino final es estar con Él por la eternidad. Esta promesa no es solo un consuelo para los tiempos difíciles, sino una verdad fundamental que da sentido a cada momento de nuestra vida. En Romanos 8:30, Pablo declara con seguridad: a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Este pasaje encapsula el plan eterno de Dios para su pueblo, mostrando que nuestra vida en este mundo es solo una preparación para la gloria que vendrá. La eternidad no es una idea abstracta, es la culminación del propósito divino en nuestras vidas. Jesús mismo aseguró a sus discípulos que su partida no sería el final, sino el comienzo de algo más grande. En Juan 14:2-3, Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Estas palabras no solo son una promesa, sino una invitación a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que nuestra verdadera patria está con Dios. Mientras vivimos en este mundo, somos llamados a anhelar esa eternidad, no como una forma de escapar de nuestras responsabilidades, sino como una fuente de esperanza y fortaleza. En Filipenses 3:20-21, Pablo escribe: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Este llamado a vivir como ciudadanos del cielo redefine nuestras prioridades y nos impulsa a vivir con propósito y fe, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. La certeza de la eternidad también transforma la manera en que enfrentamos las pruebas y el sufrimiento. En 2 Corintios 4:16-18, Pablo ofrece una perspectiva poderosa. Por eso no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este pasaje no minimiza el dolor de nuestras circunstancias, pero nos recuerda que la gloria que nos espera supera con creces cualquier dificultad que podamos enfrentar. La esperanza de la vida eterna no solo nos sostiene, sino que también nos impulsa a compartir esta verdad con los demás. Jesús dejó claro que su deseo es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y reciban el regalo de la vida eterna. En Juan 17:3, Él oró: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo nos muestra que la eternidad no comienza en el momento de nuestra muerte, sino en el momento en que entramos en una relación viva con Dios a través de Cristo. Al vivir en comunión con Él, comenzamos a experimentar
un anticipo de la vida que nos espera. La promesa de la eternidad también nos llama a vivir con un sentido de urgencia y fidelidad. En 1 Corintios 15:58, Pablo exhorta: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Este llamado nos recuerda que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada acto de obediencia tiene un propósito eterno. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios está usando nuestras vidas para su gloria y para el cumplimiento de su plan. El destino eterno que Dios ha preparado para nosotros no es solo una recompensa, sino una expresión de su amor y su deseo de tener comunión con nosotros para siempre. En Apocalipsis 21:3-4, Juan describe la culminación de este plan. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este pasaje nos ofrece un vistazo de la gloria que nos espera, un lugar donde no habrá más sufrimiento ni separación, solo la presencia eterna de Dios. Mientras caminamos hacia ese destino, Dios nos llama a vivir como testigos de su reino, demostrando su amor y su gracia en todo lo que hacemos. En Hebreos 12:1-2 se nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta perspectiva nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa, sin distraernos por las preocupaciones temporales que a menudo intentan desviarnos de nuestro propósito. El conocimiento de nuestro destino eterno también nos llena de gozo y esperanza, incluso en medio de las dificultades. En 1 Pedro 1:13-4, Pedro alaba a Dios diciendo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Este gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que nuestra herencia en Cristo está asegurada por la fidelidad de Dios. La eternidad no es solo un destino, sino también una motivación para vivir de acuerdo con el propósito de Dios aquí y ahora. En 2 Pedro 3:11-12 se nos desafía a reflexionar sobre cómo debemos vivir a la luz de la venida de Cristo. Puesto que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Este llamado a la santidad no es una carga, sino una invitación a vivir con intención y propósito, sabiendo que cada día cuenta en la perspectiva de la eternidad. La certeza de que estamos destinados a estar con Dios para siempre también nos da la fuerza para perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos oposición o duda. En Romanos 8:38-39, Pablo declara con valentía: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Este amor inquebrantable nos asegura que sin importar lo que enfrentemos, nuestra relación con Dios está asegurada y su propósito eterno para nosotros se cumplirá. Finalmente, la promesa de la eternidad nos invita a vivir con gratitud y adoración, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. En Salmos 16:11, el salmista proclama: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna
a tu derecha. Este gozo eterno no solo es nuestra esperanza futura, sino también nuestra realidad presente cuando vivimos en comunión con Él. La eternidad comienza ahora, en cada momento en que elegimos caminar en su luz y vivir para su gloria. Este destino eterno no es solo un consuelo para el final de nuestros días, sino una verdad transformadora que nos da fuerza, propósito y esperanza en cada etapa de nuestra vida. Mientras caminamos hacia la gloria que Dios ha preparado, podemos estar seguros de que Él completará la obra que comenzó en nosotros, llevándonos a la plenitud de su presencia y su amor para siempre. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo Dios, en su infinito amor, diseño y propósito, te ha predestinado para vivir una vida que trasciende lo ordinario. Pero más allá de lo que hemos reflexionado, hay un aspecto fundamental que conecta cada parte de este plan divino: tu relación personal e íntima con Él. En el centro de todo lo que hemos discutido está el llamado de Dios para que vivas en comunión con Él, porque nada de lo que hemos mencionado puede realizarse plenamente fuera de una relación profunda con tu Creador. El Dios que te predestinó no es un observador distante, ni un juez que mide tus pasos desde lejos. Él es un Padre que anhela caminar contigo en cada etapa de tu vida, revelándote su amor y dirección de maneras que transforman tu corazón. En Apocalipsis 3:20, Jesús hace una invitación personal y poderosa: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este acto de abrir la puerta a Jesús no es un evento único, sino una invitación constante a dejar que Él sea el centro de tu vida, la fuente de tu propósito y la razón de cada decisión que tomas. Vivir en comunión con Dios no significa una vida libre de desafíos, pero sí garantiza que nunca los enfrentarás solo. Cuando eliges caminar de su mano, descubres que incluso los momentos de mayor incertidumbre son oportunidades para ver su fidelidad manifestarse. En Isaías 41:10, Él promete: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta certeza de su presencia no solo alivia nuestras cargas, sino que nos da la confianza para avanzar con valentía, sabiendo que su plan es perfecto. Lo más extraordinario de este llamado es que al vivir en comunión con Dios, te conviertes en un reflejo vivo de su amor para quienes te rodean. Tu vida deja de ser solo acerca de ti y se convierte en una extensión de su gracia, una invitación para que otros conozcan la belleza de vivir bajo su propósito. En 2 Corintios 3:3, Pablo describe esta realidad de una manera conmovedora. Es evidente que son una carta de Cristo, el resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Cada paso que das en comunión con Dios escribe una historia que otros pueden leer, una historia que apunta a su gloria y a su amor inagotable. Este es el propósito más profundo: que tu vida, con todos sus matices, sea un testimonio del poder transformador de un Dios que predestinó cada detalle de tu existencia con un amor eterno. Al finalizar este recorrido, recuerda que el llamado de Dios no es un destino lejano, sino un viaje continuo que comienza ahora mismo en tu corazón. Su propósito para ti es eterno, pero también profundamente personal, diseñado para llevarte más cerca de Él y reflejar su gloria en todo lo que haces. ¿Estás listo para abrir la puerta y caminar en comunión con aquel que te ha predestinado para cosas tan grandes?